Bienvenidos a Marí Cocina. Hoy estoy muy contenta ya que voy a preparar una receta que me encanta, un riquísimo pie de calabaza que les aseguro que les va a gustar. Los ingredientes que vamos a necesitar son: para la tartaleta o la base, 300 gramos o 2,5 tazas de harina de trigo, una barrita de mantequilla de 113 gramos, un huevo, 3 o 4 cucharadas de azúcar que son 45 o 60 gramos, una pizca de sal, una cucharadita de vainilla y agua. Para el relleno, 500 gramos de puré de calabaza, 2 huevos y una yema, una lata de leche condensada, una cucharadita de canela molida, media barra de queso crema que son 113 gramos, un cuarto de cucharadita de jengibre en polvo, un cuarto de cucharadita de nuez moscada, una pizca de sal y una pizca de clavo de olor en polvo. Vamos a empezar engrasando el molde que vamos a utilizar. Yo voy a usar este molde de vidrio que mide 22 centímetros de diámetro por 5 centímetros de alto y lo estoy engrasando con mantequilla. Ahora en este recipiente voy a preparar la masa para la tartaleta. Ponemos la harina, la sal y el azúcar y revolvemos a que se integren los ingredientes muy bien. Como les comenté en los ingredientes, para hacer esta tartaleta pueden usar 3 o 4 cucharadas de azúcar, que son 45 o 60 gramos. Yo la he hecho con las dos medidas y aquí nos gusta más con 4. Así que a esta receta le estoy poniendo 4 cucharadas o 60 gramos de azúcar. Enseguida agregaremos la mantequilla que tenemos a temperatura ambiente y con un tenedor empezaremos a integrarla con la harina. Esta receta de tartaleta es muy sencilla y no es necesario tener la mantequilla congelada ni el agua fría y como quiera queda perfecta y muy rica. Hay muchas y muy variadas recetas para tartaletas, empezando por la típica de galletas Marías mezcladas con mantequilla, que también queda muy rica. Yo tengo varias recetas que utilizo para cuando hago pies, pero hoy quise enseñarles esta que queda muy rica y es muy fácil. También he hecho este pie de calabaza con la tartaleta de galletas Marías y queda muy bien. Una vez que ya tenemos una textura arenosa, como la pueden observar, hacemos un hueco en el centro y vamos a agregar el huevo y la vainilla y continuaremos revolviendo con el tenedor. Esta masa es realmente muy sencilla. También agregaremos ya las 3 cucharadas de agua y mezclaré un poco con el tenedor para después continuar amasando con la mano. Pueden agregar 2 cucharadas primero y dependiendo de cómo sientan la masa, ir agregando más agua poco a poco de cucharada en cucharada para que no se vayan a pasar. Les comento esto porque puede variar la cantidad de agua que requieran dependiendo del tamaño del huevo, la harina que usen o la humedad del lugar en que se encuentren. Aquí la harina ya se está juntando y se empieza a formar la masa, pero como la siento un poco seca, le voy a agregar un poco más de agua, solo media cucharada más. Ahora solo la voy a amasar un poco para integrar todo muy bien. Ya se despega completamente de las manos. La voy a pasar a la superficie de trabajo para terminar de amasarla. El resultado es una masa muy suave. Vamos a envolverla en plástico. A mí me gusta extenderla un poco con las manos para irle dando ya la forma circular que necesitamos para extenderla. La envolvemos en el plástico y la llevamos al refrigerador por lo menos media hora a que repose. Ya está lista la masa. Yo la dejé solamente media hora. Ahora la sacamos del refrigerador y la voy a extender dándole forma circular y dejándola no muy gruesa, pero tampoco como una tortilla,
puede ser de aproximadamente 4 o 5 milímetros. Como vieron, puse un poco de harina en la superficie de trabajo y en el rodillo, para evitar que la masa se pegue y me sea más fácil extenderla. Ya que la tengo extendida, me voy a cerciorar de que es más grande que el molde para poder forrarlo con todo y las paredes. Con la ayuda del rodillo voy a levantar la masa para ponerla centrada encima del molde. Ahora voy a acomodarla con mucho cuidado, tratando de que quede lo más perfectamente posible y recortando los sobrantes al final. Ya tenemos listo el molde. No es necesario hornearlo antes de poner el relleno, solo vamos a mantenerlo en el refrigerador tapado con plástico mientras preparamos el relleno. Voy a utilizar esta hermosa calabaza de Castilla para preparar nuestro pie. Aquí la tengo ya cortada en pedazos, ya le quité las semillas y la parte fibrosa del centro con una cuchara. La voy a poner a cocer al vapor hasta que se sienta suave. Esto lo pueden hacer también en una olla de presión o incluso en el horno. Como la cáscara de la calabaza es muy dura, se pone a cocer con todo y cáscara y ya cocida es muy fácil desprender la pulpa de la cáscara. Ya está lista. Voy a desprender la pulpa de la cáscara con un cuchillo. Ahora vamos a preparar el relleno, que es muy sencillo. Solo ponemos en la licuadora la lata de leche condensada, enseguida el queso Filadelfia, el huevo, los 500 gramos de pulpa de calabaza, la canela molida, la nuez moscada, la sal, el clavo y el jengibre. Encendemos la licuadora y vamos a moler todo muy bien. Con un tenedor hay que picar toda la tartaleta en el fondo para evitar que se vaya a inflar. Y enseguida vaciamos el relleno casi hasta el borde, ya que esta mezcla no crece mucho. Como me sobró un poquito, me alcanzó para hacer 2 mini pies. Ya tengo el horno precalentado a 180 grados centígrados o 356 grados Fahrenheit. Voy a meter los pies a hornear. El pie grande estará listo en aproximadamente 40 o 45 minutos. Pasado este tiempo, a simple vista se ve más firme y si lo mueven un poco con cuidado también se siente más firme. Los pequeños estarán listos antes, en unos 30 minutos aproximadamente. Ya pasaron 45 minutos. Voy a apagar el horno y dejaré la puerta entreabierta por unos 20 minutos para que el calor vaya saliendo poco a poco y no tengamos un choque de temperaturas tan brusco. Y así nos aseguraremos de que el pie salga perfecto y completamente planito, sin grietas o craquelados en la superficie. Lo dejamos 20 minutos después de apagar el horno con la puerta un poco abierta. Ahora lo pasamos a esta rejilla para que se enfríe completamente. Este es el resultado. Miren qué delicia de pie y qué bonita presentación. Quedó completamente liso y con un agradable color doradito. Vamos a partirlo para que puedan apreciarlo por dentro. Me encanta este pie. Obvio ya había probado los chiquitos. Queda delicioso. Si no consiguen calabaza natural, también la pueden hacer con puré de calabaza de lata. Yo lo he hecho y también queda muy rico. Y el queso crema le da una cremosidad y una textura muy rica. Es uno de mis pies favoritos. Lo preparo muy seguido.
Les recomiendo esta tartaleta que, al igual que la de galletas, también queda deliciosa. Gracias por ver esta receta. Espero que les haya gustado y se suscriban al canal, ya que es completamente gratis. También activen la campanita de notificaciones para que no se pierda ningún video. Nos vemos en la siguiente receta.